armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Hola y bienvenidos a un nuevo Metralla de Historia dentro de Velum Artis. Hoy vamos a hacer un pequeño podcast, no más allá de media hora, poco más, sobre un personaje inspirador de la Segunda Guerra Mundial. Un tipo impresionante, ya lo vais a ver, conocido como Dory Miller, que ahora de entrada pues no dirá nada, o dirá menos si digo que fue un jugador de fútbol americano de una constitución poderosa, quizá me diráis, como casi todos. Os diré también que fue un boxeador de peso pesado, un campeón en sus tiempos, tampoco os dirá nada. Pero si os digo que fue el primer gran héroe negro estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, quizás ahí, pues, queridos oyentes, pues os pongáis más en tensión. Y es que vamos a hablar de uno de los héroes del Día de la Infamia, el domingo 7 de diciembre de 1941, donde este hombre, Dory Miller, se distinguió durante este ataque. Al final, durante la Segunda Guerra Mundial, mucha gente murió y él fue uno de estos héroes que acabó dando su vida por su país, aproximadamente en el año 43, 44, ya veremos. De él se escribirían poemas y canciones. Se llegó a bautizar un barco de la Marina de Guerra norteamericana, de la Armada, como decimos aquí en España, y se le rindió un sentido homenaje en la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Si aún no os suena este personaje, os voy a poner un ejemplo. En la película Pearl Harbor, de la cual pues no vamos a hablar ni mucho ni poco, este personaje fue interpretado por Cuba Gooding Jr. Ya os va sonando mejor. Aunque personalmente, y conociendo al personaje que ya os he dicho, un jugador de fútbol americano, un poderoso boxeador de peso pesado, quizá Michael Clarke Duncan, aquel que interpretó al preso de la Milla Verde, a este hombre de color de la Milla Verde, pues hubiera quedado mejor para que os hagan idea de cómo era su cuerpo. Y bien, vamos a ver quién era Dory Miller y cómo llegó a ser tan famoso en el ataque a Pearl Harbor. En el momento del ataque, ese domingo 7 de diciembre, recordaréis, el Día de la Infamia, como luego diría el presidente norteamericano, pues el marinero, cocinero de tercera en aquel momento, Dory Miller, estaba sirviendo como asistente de comedor del acorazado esa fatídica mañana, y en un momento dado, cuando se inició el ataque, pues llegó a ayudar a su capitán, mortalmente herido, lo cogió con sus brazos, que en la película evidentemente pues no se podía cogerlo. En la realidad este tipo tan grande pues lo pudo coger sin problema y llevarlo a un lugar seguro temporal y posteriormente disparar con una enorme ametralladora contra el enemigo que estaba atacando. Bueno, Dory Miller, también conocido como Dory, era por sus compañeros de la Armada estadounidense, era un humilde marinero de un origen humilde que, como digo, pues se va a convertir en una leyenda y además durante la Segunda Guerra Mundial sería una inspiración para toda la comunidad de color de los Estados Unidos. Su valentía el 7 de diciembre le valió, atentos, la Cruz Naval, además de una recomendación del secretario de la Marina y los elogios del mismo almirante Chester Nimitz, que era en aquel momento el comandante en jefe de la Flota del Pacífico. Bueno, sin más, deciros que Dory Miller nació el 12 de octubre de 1919, con lo cual, cuando tienen lugar estos actos, pues solamente tiene 22 años, fijaros, muy jovencillo. Era hijo de Connery y Henrietta Miller de Waco, en Texas. Tenía 3 hermanos, uno de los cuales serviría junto con él en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Dory asistió al Moore High School de Waco, donde se distinguió como un zaguero, que es una posición dentro de un equipo de fútbol americano. Cuando no estaba estudiando, pues este joven atleta, que según las crónicas y como he dicho por su corpulencia tenía el pecho como un barril, que se suelen decir, ¿verdad?, los americanos, trabajaba en la granja de su padre como aparcero. A los 19 años, es decir, pues cuando en el año 38, Dory decidió que quería viajar y también ganar dinero para ayudar a mantener a su familia, así que se fue a Dallas y se alistó en la Marina como ayudante de comedor o cocinero de tercera clase, el 16 de septiembre de 1939. 2 semanas después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Deciros que en aquellos momentos los negros no eran muy bien acogidos en la Marina. Su posición, lo máximo que venían a ser, era, como digo, ayudantes de comedor, cocineros, etcétera, etcétera. En los marines ya no os quiero ni contar. Hay un podcast que grabé hace tiempo para la Biblioteca de la Historia, lo podéis escuchar, sobre negros en los marines, y os podéis sorprender de que estas personas de color quisieran luchar en el ejército norteamericano, porque el trato que les daban era denigrante, no lo siguiente. Pero bueno, como digo, este hombre pues realiza una formación básica en la estación naval de Norfolk, en Virginia,
y fue destinado brevemente al USS Piro, que era en aquel momento pues un buque de amunicionamiento, es decir, que se encargaba de llevar municiones por todas las bases. El 2 de enero del 40, Miller fue transferido al acorazado de la clase Colorado, el USS West Virginia. Este buque había sido encargado el 1 de diciembre del 23, era un acorazado de 32.000 toneladas y montaba 8 cañones de 16 pulgadas y estaba considerado como uno de los mejores buques de la flota estadounidense. Miller descubrió que su destreza atlética era muy bien acogida a bordo del conocido como Big Biwi, que era como que se conocía a este buque. Todos los buques pues tienen un mote, un cariñoso, y bueno, pues eso, en aquellos tiempos en la Armada pues se hacía mucho hincapié en todo tipo de actividades deportivas, porque cada vez que un campeón de tu barco pues ganaba, ¿verdad?, pues levantaba la moral de su dotación. Y bueno, este hombre llegó a ganar el trofeo Iron Man, y pues era algo que evidentemente pues enorgullecía a todo su barco. El joven se convirtió además en campeón de boxeo de peso pesado del barco. En julio del 40 fue asignado a un servicio temporal a bordo del USS Nevada, así como a la Escuela de Artillería de la Batería Secundaria, y posteriormente regresó, atentos, a la Escuela de Artillería de Batería no para manejar armas, sino, recuerdo, como cocinero, ¿vale? Cuando yo diga los sitios donde ha ido trabajando, la USS Nevada, la Escuela de Artillería, y como digo, regresó al USS West Virginia el 3 de agosto. Y bueno, pues a primera hora de la mañana del 7 de diciembre del 41, pues como sabéis, esos acorazados que estaban en aquella famosa fila de los acorazados, ¿verdad?, pues estaban amarrados junto a la isla. Estaban los cruceros, los destructores, dragaminas, submarinos y todos los buques auxiliares de la flota del Pacífico, pues estaban anclados, pacíficos y en teoría desprevenidos. En teoría digo porque sabéis que hay esa duda sobre qué pasaba, sobre las comunicaciones y el control de ellas. Bueno, no vamos a entrar en eso. Y bueno, en esta fila de acorazados, la famosa fila de acorazados, pues el West Virginia estaba anclado junto al USS Tennessee y estaba a popa del USS Maryland y el USS Oklahoma. Digamos que los acorazados estaban puestos en fila de 2 en 2. Los marineros se levantaron de su trinchera esa mañana y se dirigieron a los comedores para desayunar, y luego se prepararon pues al acto que hacen todas las unidades navales y todas las unidades donde haya militares, que es lo que se conoce como izar la bandera. Los americanos dicen pues los colores. Siempre lo he entendido colors, y no sé, muchas veces yo lo traduzco siempre en español como izar la bandera, ¿sabéis? Esa posición, bueno, normalmente a las 8 de la mañana en la Armada, donde yo sirvo. Bueno, sirvo es una palabra muy fuerte, soy reservista de la Armada, pues a las 8 pues se iza la bandera, la insignia, y pues todos los hombres le presentan los respetos. Pues como digo, pues ese día pues por la mañana pues se prepararon para los paralizados y además los servicios religiosos correspondientes al domingo. A bordo de West Virginia, en ese momento el encargado del comedor era Dolly Miller, y estaba bajo cubierta pues haciendo sus funciones, que era también recoger la ropa sucia, y comenzando otro día rutinario en las tareas que, como he dicho antes, estaban prescritas para los marineros negros en esa marina de los Estados Unidos que estaba totalmente segregada. A las 7:55 sus tareas se vieron bruscamente interrumpidas por el sonido de las explosiones, disparo de armas y grito de los marineros diciendo: los japoneses nos atacan. Sin previo aviso, ya sabéis, y casi sin oposición, la primera de las 2 oleadas de 360 bombarderos torpederos, bombarderos en picado y sobre todo cazas japoneses, que habían sido transportados en portaaviones, pues irrumpieron a través de los cielos y barrieron la isla de Oahu, atacando a los barcos, los aeródromos y cualquier otra instalación militar norteamericana. Así pues, 2 años y 3 meses después de que Europa entrara en guerra, pues Estados Unidos fue empujada también a la guerra. Dirigido por los bombarderos torpederos Kate, casi 200 aviones de la primera oleada de ataque enemiga volaron a baja cota y a gran velocidad sobre Pearl Harbor, soltando, pues ya sabéis, sus bombas y sus torpedos en la famosa fila de acorazados. Los acorazados que fueron más alcanzados son los que estaban expuestos, digamos, en la zona exterior. En este caso serían el California, el Oklahoma y el West Virginia. La segunda tanda alcanzaría un crucero y acabó zozobrando incluso un cazamina. Y la tercera impactó en otro crucero y en el viejo acorazado USS Utah. Bajo 8 ataques simultáneos que habría ese día de bombarderos en picado, otros 4 acorazados, entre ellos el Nevada, el Maryland, el Tennessee y el Pennsylvania, pues acabarían ardiendo, mientras que el venerable acorazado, el Arizona, recibió impactos en sus amunicionamientos de proa, en sus depósitos de proa y en la zona de calderas. Acabaría explotando con la desgraciada pérdida de 1.103 oficiales y hombres,
Y bueno, pues os podéis imaginar que en pocos minutos todo Pearl Harbor era un infierno de explosiones, incendios y altas columnas de humo negro. Mientras tanto, los aviones japoneses pues bombardeaban y ametrallaban las estaciones aeronáuticas navales de Fort Island o Kanehone, así como la base aérea del Cuerpo de Marines en Ewa, que por cierto pues tenemos en el blog de Velum Artis pues una serie de artículos muy interesantes sobre la participación de los marines en la defensa de Pearl Harbor el 6 de diciembre. La base de Ewa pues era un enorme mástil donde en teoría pues los cepelines o los aerostatos, como queréis decirle, pues tenían que amarrarse. Por eso esa era la función que tenía esta base. Bueno, pues atacaron la base aérea de Ewa y los campos de aviaciones de Hickman, Wheeler y Bellows, donde, como sabéis, ya sabéis la película, tanto en Pearl Harbor como en Tora Tora, pues los avioncitos estaban muy bien aparcados uno junto al otro para mejor protegerlo de ataques de saboteadores japoneses dentro de la isla. Así que nada, una bombita y empezaron a estallar unos al lado del otro. Bien. A bordo de nuestro querido West Virginia, el camarero Miller y otros marineros se apresuraron a subir a cubierta para ayudar a los demás cuando sintieron que el barco pues se estremecía y oyeron el estruendo de la guerra sobre sus cabezas. Nuestro querido barco, el conocido ya he dicho antes, el Big Webby, estaba en llamas y gravemente dañados tras recibir impactos de 2 bombas de 1000 libras y además 6 o 7 torpedos, no se tiene muy claro. Se estaba escorando rápidamente, pero en ese momento pues la dotación de contramedidas lo que hizo fue un contrainundación y se pudo paliar esta escora. Así, lo que se consiguió es que el buque, en vez de volcarse, que hubiera sido una catástrofe, pues se fuera hundiendo poco a poco hasta sentarse en el fondo del puerto. Y así, pues su ennegrecida y maltrecha superestructura quedaría por encima del agua y las armas podrían seguir abriendo fuego. En la cubierta, Miller recuerda que fue derribado por la fuerza de una explosión, pero se recuperó y ayudó a los grupos de bomberos y de rescate que habían sido organizados por la tripulación del barco y que, bueno, pues estaba bien entrenada en esos menesteres. No digo ya en tiro aéreo, porque eso ya sería otra cuestión. Gracias a su considerable fuerza física, ya lo hemos dicho antes, Miller pudo llevar a varios hombres heridos a un lugar seguro. A pesar de los frecuentes bombarderos en picado y ametrallamientos del enemigo, todos los tripulantes pues luchaban bravamente contra los incendios. Según informó el oficial ejecutivo superviviente del barco, porque recordamos que el capitán por desgracia falleció, su espíritu fue maravilloso. No hay palabras para intentar describir la magnífica muestra de valor, disciplina y devoción al deber de él y de todos los marineros. En la expuesta torre de mando que tenía el West Virginia, su capitán Mervyn S. Bennion se desplomó. ¿Por qué? Pues porque restos de acero, probablemente de unas bombas perforantes que acababan de caer en el cercano USS Tennessee, es decir, esos fragmentos, estas esquirlas, por decirlo de alguna manera, habían volado al aire, pues le alcanzaron y le desgarraron el estómago. En aquel momento el teniente comandante, esta es una figura que tienen los americanos, que está entre nuestro teniente de navío y capitán de corbeta, es una cosa muy extraña. Bueno, teniente comandante, dicen los americanos, T.T. Beatty, que era el navegante del buque, aflojó el cuello de este capitán y llamó a un ayudante de farmacia que pasaba por allí. Bajo el continuo ametrallamiento y mientras los fuegos se iban dirigiendo hacia el puente, Dory Miller se unió al teniente D.C. Johnson, que era el oficial de transmisiones del buque, para arrastrar a nuestro querido capitán Bennion, que ya estaba casi destripado, a la cobertura de unos sacos e intentar sacarlo del puente, como he dicho antes, pues estaba al aire. Pero el capitán, sabiendo que se estaba muriendo, decidió que quería mantener el mando y solo se preocupó hasta el último momento de su buque y su tripulación. Tumbado en la cubierta del puente, ordenó que le dejaran en paz y fallecería unos minutos después. Junto con el contraalmirante Isaac C. Kidd, que fue muerto a bordo de su buque insignia, el Arizona, el capitán Bennion recibiría posteriormente la medalla de honor póstuma por esta entrega hacia el deber. El vicealmirante Walter S. Anderson, que ya había sido capitán del West Virginia antes de la guerra, diría más tarde: fue un auténtico héroe. No le llegué a conocer personalmente como para recomendarlo para medalla de honor, pero me alegro de que la recibiera, porque ese capitán del West Virginia la merecía, si es que alguien la merece en algún momento. Bueno, pues Bennion sería uno de los 105 hombres muertos de esta dotación del acorazado, que en aquel momento era de 1.500 hombres, con lo cual podemos calcular un 9% de los hombres del acorazado del West Virginia fallecería. Tras un intento, como hemos visto antes, de asistir a su capitán moribundo, nuestro querido encargado del comedor Miller se unió al teniente F.H. White
en el uso de las armas de proa del barco. Sin dudarlo, y aquí ya viene la famosa escena, se colocó detrás de una gran ametralladora antiaérea del calibre 50. No le habían enseñado nunca a disparar un arma, pero Miller se imaginó rápidamente cómo funcionaba el arma y empezó a disparar a los aviones japoneses que estaban en misión de ametrallamiento. Según recuerda, simplemente agarré el arma y disparé. No era difícil, solo apreté el gatillo y funcionó bien. Había observado a los otros con estas armas. Esos aviones japoneses estaban picando muy cerca de nosotros. Bueno, durante una visita posterior a San Francisco en diciembre del 42, Miller explicó a los medios: me olvidé completo del hecho de que yo y otros negros solo podíamos ser camareros en la marina y no se nos había enseñado a manejar un arma antiaérea. Bueno, en aquel momento varios de los hombres habían perdido la vida, como hemos visto, incluido algunos de los oficiales superiores. Y bueno, pues eso, la verdad es que en ese momento no te pidas a pensar de cuál es el color de tu piel. Se piden voluntarios para que subieran a la cubierta superior y a luchar contra el enemigo. Según dice, sin saber cómo lo hice. Debió ser la fuerza de Dios y la bendición de mi madre. Subí corriendo y empecé a disparar en las ametralladoras. En realidad, llegué a derribar 4 bombarderos japoneses. Algunos testigos afirmaron posteriormente que Miller podía haber derribado realmente 5, aunque se desconoce el alcance real del daño infligido a los japoneses. Bueno, Dory dispararía sin descanso contra el atacante enemigo durante unos 15 minutos antes de que las armas se quedaran sin munición. Entonces se le ordenó que abandonara el buque dañado. Tras ayudar a rescatar a más compañeros, se sumergió en el agua del puerto y nadó hasta ponerse a salvo en tierra. Dory tuvo que nadar parte del camino bajo el agua porque recordáis que todos los buques estaban soltando al mar pues el aceite y el petróleo de sus tanques y muchas veces se incendiaba, y bueno, pues dice que sobre todo del Arizona y otros buques, y bueno, tuvieron que esquivar. Además, ese aceite, pues evidentemente si lo respiras o lo tragas, pues puede provocarte la muerte, ¿vale? Tras el desastre de Pearl Harbor, íbamos avanzando, la prensa y los norteamericanos, bastante atónitos, buscaron héroes como compensación y sobre todo para levantar la moral. La Marina de Guerra se vio obligado a ello y los periódicos publicaron historias sobre el heroísmo de hombres como el almirante Bennion y Kidd, así como el jefe de sección de navegación Peter Tumich, que se sacrificaría en la sala de calderas del acorazado Utah, que estaba zozobrando y que lo hizo para que sus hombres pudieran escapar. Pero los actos de valentía, como os podéis imaginar, en Pearl Harbor se atribuyeron todos a blancos, excepto un pequeño artículo de prensa que hablaba sobre un ayudante de comedor de color, pero no daba el nombre, ¿vale? La armada de aquella época, pues como digo, la armada no estaba preparada para poner en un cartel la cara de un chico de color, ¿vale? Cuando Estados Unidos se encontró repentinamente la guerra, como he dicho antes, pues la mayoría de los negros estaban dispuestos a prestar su apoyo, a pesar de que, como he comentado antes de pasada, pues de facto eran ciudadanos de segunda clase. Menos de 24 horas después del ataque a Pearl Harbor, la Asociación Nacional para el Desarrollo de la Gente de Color declaró: aunque a 13 millones de negros estadounidenses se les niega la democracia, la mayoría de las veces son ciudadanos norteamericanos, y como en todas las guerras darán su apoyo incondicional a la protección de su país. Al mismo tiempo, no disminuiremos ni un ápice nuestra lucha por los plenos derechos de ciudadanía aquí en los Estados Unidos. Lucharemos, pero exigimos el derecho a luchar como iguales en todas las ramas del servicio militar, ya sea naval o aéreo. Y ya sabéis que en el aéreo se refiere a aquellos famosos pilotos que veíamos de Tuskegee, ¿verdad? Aquella famosa película. Bueno, el heroísmo de Dolly Miller pasó desapercibido durante más de 3 meses cuando su identidad fue anunciada por Lawrence Reddick, que era el director del Centro Schomburg para la investigación de la cultura negra y que estaba situada en Harlem, en Nueva York. Sospechando Lawrence Reddick de que se trataba de un descuido intencionado de la Marina, escribió al Departamento de Marina y pidió que se publicara el nombre de Miller para poder añadirlo oficialmente al denominado cuadro de honor de las relaciones raciales que su centro tenía. La Marina cedió y Reddick pudo anunciar públicamente el 12 de marzo del 42 pues los actos de este primer héroe negro de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pues como podéis imaginar, la situación evidentemente pues transformó toda la cultura y toda la sociedad. Encabezado por el Militante Radical. El Militante Radical, no os creáis, es un periódico, ¿verdad? Así como El Defensor de Chicago, otro periódico. Son periódicos para gente de color que se publicaban en su momento. La prensa
publicó la historia sobre este humilde camarero que había arriesgado su vida para salvar a su capitán, a este oficial blanco. Algunos periódicos se refirieron a él como Dory Miller, el primer héroe negro, y la comunidad no blanca de los Estados Unidos se apresuró a adoptarlo como modelo junto con otros modelos que había en aquel momento, como el campeón mundial de los pesos pesados, Joe Lewis, o la estrella del atletismo de las Olimpiadas de Berlín, Jesse Owens, o incluso el cantante y actor Paul Robeson, del cual, por cierto, habría que hacer más de un podcast, porque es un personaje muy interesante. Bueno, los periódicos negros, como he dicho antes, se centraron incesantemente en las hazañas de Miller, y los grupos de derechos civiles exigieron atentos que se concediera la medalla de honor. A ver, esto para aquella situación, aquel momento, hubiera sido mucho. Habría sido atentos el primer negro en obtener la más alta condecoración de la nación en las 2 guerras mundiales. Seguramente alguno lo conseguiría en otro conflicto. Mientras tanto, la Marina consideraba que Dory Miller, pues oye, ya sí que su cara parece que gustaba para los carteles de reclutamiento, pero siempre y cuando los negros sigan siendo, pues eso, lo que hemos dicho antes, los ayudantes de cocina y poco más, no le vamos a dar un arma. Las comunidades negras en aquel momento se empezaron a vender chapas con su imagen y se llegaron a componer canciones populares sobre él. Una balada bastante extravagante que he leído por ahí, pero que me niego a reproducir porque la traducción pierde mucho, contaba que Dory estaba atento, pelando boniatos cuando los cañones empezaron a rugir, y que cogió un arma cuando vio a su capitán tirado en el suelo herido. Bueno, en un meeting conocido como Unidad para la Victoria, que aglutinó unas 6.000 personas en Harlem en junio del 42, la madre de Dory, Henrietta Miller, dijo: algunos dicen que las personas de color no tenemos nada por lo que luchar. Todos tenemos algo por lo que luchar. Tenemos que luchar por la libertad, pero no podemos luchar esta guerra solos. Tenemos que poner a Jesús en ella, porque con él nunca se ha perdido una batalla. Bueno, su hijo en aquel momento había sido asignado al crucero pesado, el Indianapolis, de 9.950 toneladas desde el 13 de diciembre del 41, y había sido ascendido a ayudante de comedor de segunda y luego de primera clase, y por último a cocinero de barco de tercera clase. O sea, hemos pasado de ser camarero a cocinero de tercera clase. Todo un logro, ¿eh? Y bueno, serviría a bordo del Indianapolis durante 17 meses. Después de ser elogiada tardíamente su acción por el secretario de Marina, en aquel momento Frank Knox, el 1 de abril del 42, el momento de mayor orgullo en la vida de Dory Miller llegó el miércoles 27 de mayo de ese año. En Pearl Harbor, no muy lejos de donde se llevan a cabo los trabajos de salvamento de su antiguo buque, el West Virginia, se encontraba en la cubierta de vuelo del portaaviones el Enterprise, y allí estaba para ser condecorado junto con otros héroes de esta primera, junto con otras batallas que había habido hasta el momento. Mientras colocaba la cruz naval en el pecho de Miller, el almirante Nimitz declararía: es la primera vez en este conflicto que se rinde homenaje un homenaje tan elevado en la flota del Pacífico a un miembro de su raza. Y estoy seguro de que en el futuro habrá otros que reciban honores similares por sus valientes actos. Miller también recibiría el corazón púrpura, la medalla del Servicio de Defensa Americano con broche de flota, la medalla de la campaña Asia-Pacífico y la medalla de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente el Departamento de Guerra envió a nuestro joven héroe a una gira nacional, pues para promover el alistamiento y la compra de bonos de guerra. Miller, como he dicho antes, completó sus 17 meses de servicio a bordo del crucero Indianapolis cuando este regresó al astillero naval de Puget Sound en Bremerton, Washington, el 15 de mayo de 1943. Una semana después fue asignado a otro buque, en este caso el flamante portaaviones de escolta, el USS Liscome Bay. Este era uno de aquellos famosos portaaviones Jeep de la clase Casablanca que se estaban fabricando en los astilleros Henry J. Kaiser, y son, pues eso, unos portaaviones pequeñitos para llevar unos cuantos aviones, para en caso de que los grandes portaaviones pierdan aviones, pues estos, que se llaman portaaviones Jeep, pues le manden los aviones que le hacen falta. Es como un sitio donde tú llevas los aviones que te van a hacer falta en medio del combate y van despegando allí y asignándose a los portaaviones. Bueno, este portaaviones tenía 14.000 toneladas, era una estructura bastante delgada, no estaba preparado para aguantar muchos impactos, y había sido votado el 19 de abril del 43 y puesto en servicio unos pocos meses después, el 7 de agosto. Y Dory Miller estaba a bordo cuando el Liscome Bay se dirigió a su primera operación en la zona de guerra del Pacífico Occidental. Su comandante era el capitán Irving D. Wiltshire,
y enarbolaba además la bandera del contraalmirante Henry M. Mundage, que era el comandante de la Task Force 52.3. Estaba formada esta Task Force por el portaaviones que hemos dicho, el Liscome Bay, junto con el Corregidor y el Coral Sea, el mar de Coral. Total tenían 48 cazas Grumman FM-1 Wildcat y 36 bombarderos torpederos Grumman TBF Avenger. Y el grupo formaba parte de la quinta flota del vicealmirante Raymond A. Spunse. A esta Task Force del almirante Mundage o del contraalmirante Mundage se le asignó un papel importante junto con otros grupos de portaaviones en una gran ofensiva norteamericana, la Operación Galvanic, que iba a tener lugar en las Islas Gilbert a unas 2.300 millas de Pearl Harbor. La función principal de estos portaaviones Jeep o de escolta era proteger los transportes de ataque cuando los atolones de Tarawa y Makin fueran invadidos el 20 de noviembre del 43 por la segunda división de marines del general de división Julian C. Smith, junto con la 27ª división de infantería del general de división Ralph C. Smith. Los aviones del Liscome Bay y sus portaaviones gemelos o hermanos iban a proteger a los buques de transporte durante los desembarcos y luego volarían muchas salidas en apoyo de las tropas en tierra. Las islas fueron tomadas después de 3 días de amargos combates y sobre todo grandes pérdidas para los marines. Los 3 portaaviones del almirante Mundage lucharon valientemente en las Gilbert durante su primera acción. Según recuerda Dory Miller, fueron 3 días y noches agitadas y bueno, pues la verdad que sus compañeros y el resto de la escuadra del Liscome Bay esperaban que el 24 de noviembre pues iba a traer más de lo mismo. Pero el tiempo se agotaba porque el enemigo estaba más cerca de lo que todos iban a creer. Durante la noche del 23 de noviembre, un bombardero japonés, un Mitsubishi G4M, un Betty, lanzó bengalas para iluminar los buques americanos para un ataque aéreo con torpedos. Por coincidencia, un submarino enemigo que acaba de llegar a la zona, el I-175, estaba acechando estos portaaviones de escolta y con las bengalas de este Betty pues le dieron una clara visión del Liscome Bay, que en ese momento navegaba cerca de la isla de Butaritari. A bordo del portaaviones, la mañana del 24 de noviembre, se hizo sonar la alarma de vuelo a las 4:50 y el toque general o llamada general a 5:05. Así pues, en ese momento sus pilotos y tripulantes aéreos comenzaban a trepar a sus aviones. A las 5:10, el submarino del teniente comandante Tsunao Tabata aprovechó un hueco que habían dejado 2 destructores de escolta, el USS Hull y el USS Franks, y soltó una salva de torpedos contra el Liscome Bay. Uno de ellos impactaría en el costado de estribor del portaaviones entre la sala de máquinas de proa y de popa. 2 violentas explosiones sacudieron el portaaviones y una columna de llamas de color naranja brillante se elevaría pues más allá de 300 metros. Fragmentos del buque y de los aviones de cubierta fueron lanzados al aire y según recuerdan, los escombros vivieron sobre otros barcos hasta más allá de 2.000 metros de distancia. ¿Qué pasa? Pues es que el buque había sido atacado en el peor lugar posible, la sala donde se estaban guardando las bombas y las ojivas de los torpedos para esos aviones que iban a despegar. La parte posterior del buque estaba en llamas y la mitad se había desintegrado prácticamente. Más explosiones sacudieron la cubierta plana y el buque siguió ardiendo furiosamente. Según informó el alférez de Kretsch, que estaba a bordo del USS Coral Sea, todo el barco parecía explotar y el interior del buque brillaba con llamas como si fuera un horno. 23 minutos después del primer impacto, el Liscome Bay se hundió por la popa. Sería el primero de los 6 portaaviones de escolta de la Marina de Estados Unidos en ser hundido durante la guerra, y su pérdida la verdad que sorprendió a la Marina. Solo 55 oficiales y 217 marineros fueron rescatados por los destructores. Un informe de la Marina sobre las pérdidas citó a los testigos diciendo: «Fue un milagro que alguien lograra escapar de un infierno tan rugiente». A ver, se habían perdido 644 hombres en el interior del Liscome Bay, entre ellos el almirante Mundage, el capitán Whitsey y nuestro querido Dory Miller. El ganador de la Cruz Naval, el hombre de voz tranquila y humilde, según recordaban, figuró como desaparecido tras el hundimiento y no se le dio por muerto oficialmente hasta el 25 de noviembre de 1944. La muerte de Miller pues fue una gran conmoción, os podéis imaginar, para la comunidad negra,
que para entonces se había vuelto cada vez más activa en el esfuerzo de guerra, gracias en gran medida pues a el presidente Franklin Delano Roosevelt, que había empezado a levantar un poquito la mano, porque el señor Roosevelt es para hablar mucho sobre los negros y la marina, no os creáis que precisamente a favor. Sobre la primera dama, Eleanor Roosevelt, que esta sí parece que trabajaba mucho más en pos de esta minoría racial, y sobre todo del líder sindical negro a Philip Randolph. El heroísmo del camarero en el USS West Virginia inspiraría a los negros en su lucha por la dignidad y el derecho, como he dicho antes, a servir en igualdad de condiciones en esas fuerzas armadas que ahora mismo eran segregadas. Como diría más tarde Willie Wright, un músico de New Haven, Connecticut, solía ver la foto de Miller en la iglesia a la que asistía de joven y quise siempre saber más sobre él. Recordando el sacrificio de Dory Miller, un número cada vez mayor de hombres y mujeres negros acudieron a trabajar a las fábricas de aviones, a las plantas de municiones y a los astilleros. Durante la guerra, 1 millón de negros, incluidos 600.000 mujeres, trabajaron en plantas destinadas a defensa. El fornido y humilde ganador de la Cruz Naval, que había abierto camino para que los negros estadounidenses ocuparan su lugar en la lucha de los aliados, sería recordado. El 30 de junio de 63, la Marina encargó una fragata de la clase Knox, bautizada como USS Miller, y la Hermandad Alpha Kappa Alpha dedicaría una placa conmemorativa en el parque de la familia Miller, que está situado en Pearl Harbor, y que sería colocada allí el 11 de octubre del 91. Y hasta aquí este pequeño podcast, como he prometido, sobre un héroe anónimo, Dory Miller, que bueno, que en su momento, pues como veis en las películas, hizo lo que se esperaba, no se esperaba de él, pero se esperaba de cualquier marinero, que es luchar contra el enemigo con todas sus armas. Si os ha gustado este podcast de Bellum Artis, pues ya sabéis, comentar, compartir, darle a un corazoncito, suscribiros, como dice el amigo Francisco, invitarnos a un café, ¿vale? Y nada, esto es Bellum Artis, soy Esau Rodríguez, me podéis encontrar los lunes y jueves en nuestro querido blog, que es el padre de este podcast. Un saludo y hasta luego. Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/BellumArtis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.